Hola, en este video vamos a ver qué son los patrones y las secuencias y los tipos de patrones que podemos encontrar. La verdad es que yo ya sé que este contenido ustedes ya lo habían visto, pero vamos a hacer un recordatorio para luego poder avanzar más en profundidad. Como base entonces tenemos que definir qué es un patrón y qué es una secuencia. El patrón, al igual que en la vida normal, que en la vida cotidiana de nosotros, el patrón es como el jefe. Por lo tanto, en matemática, el patrón va a ser la orden, va a ser lo que me dé la instrucción para construir la secuencia. Por lo tanto, ¿qué es la secuencia entonces? La secuencia va a ser la cadena de datos ordenados en base a este patrón. Vean el patrón y yo en base a eso construyo la secuencia. Sin embargo, podemos encontrar distintos tipos de patrones. Por lo tanto, si el patrón me cambia, el tipo de orden me cambia, mi secuencia va a ser distinta. Para eso es que yo los clasifiqué en estas categorías. Hay muchas. De verdad que esto depende de cada uno. Personalmente prefiero trabajarlo así. Porque además son como los más típicos que ustedes ocupan en los colegios. El de repetición. Ese es el clásico, lo aprendimos como en prekinder. De hecho, yo me acuerdo cuando yo estaba en prekinder que me lo enseñaron de repetición por colores. Entonces tenía que poner unos clips y yo decía celeste, azul, morado, celeste, azul, morado, celeste, azul, morado. En el fondo lo que fui haciendo fue construir una secuencia en base a la repetición de estos tres colores, celeste, azul, morado, en ese orden. Mi patrón entonces sería solamente celeste, azul, morado. Cuando yo eso lo repito varias veces, construyo la secuencia basada en este patrón de repetición. Celeste, azul, morado, celeste, azul, morado, celeste, azul, morado. Podría ser de sonido, por ejemplo, que yo haga esto. Yo construí una secuencia basada en un patrón que era un sonido. Un sonido que estoy repitiendo. ¿Cuál es el sonido que repito? En este caso sería solo esa unidad, de en el fondo un aplauso y luego dos aplausos seguidos, sería el patrón. Esa es la orden. Repetir 1, 1, 2. Cuando yo eso lo hago muchas veces, lo transformo en secuencia, que sería la cadena de datos que yo voy a obtener. Lo mismo si yo quisiera repetir números. Yo puedo repetir lo que se me antoje. Si quisiera repetir números, por ejemplo, sería 4, 3. 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Cuando yo repito eso, ese patrón que era 4, 3, mi secuencia sería entonces 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. ¿Cuántas veces yo quiera repetirlo? Cuando yo, por ejemplo, tengo el patrón solamente 2. Si ese patrón me lo entregan así, solo como un 2, y no tiene adelante ninguna operación, como por ejemplo un signo más, un signo menos, etc., significa que es un patrón de repetición de número. Y por lo tanto, ese 2, para convertirlo en secuencia, yo diría 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Cuantas veces yo quiera en la secuencia. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso, porque no es lo mismo un patrón de repetición de números, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, que un patrón de, por ejemplo, sumar 2 o más 2, donde yo podría decir 2, 4, 6, 8, 10, o también podría decir 11, 13, 15, 17, 19, que yo fui sumando 2 cada vez. Para eso es que también existen los patrones de tipo operación numérica. De operación numérica quiere decir que implica todos los que son suma, resta, multiplicación y división. Más bien dicho, adición, sustracción, multiplicación, división. Y de estos tenemos dos tipos específicos cuando ocupamos solo una operación. Los que mantienen la diferencia o los que cambian la diferencia entre un término y otro. ¿Qué quiere decir término? Término es el dato que está en la cadena de datos, un solo dato. Veamos ejemplos para que me puedan entender un poco mejor. Voy a partir por lo más fácil.
los que mantienen la diferencia, que todo el tiempo la diferencia entre el primer término y el segundo término es la misma, entre el segundo y el tercero es la misma, entre el tercero y el cuarto es la misma. Por ejemplo, una de adición, que yo quisiera partir en 5 y que el patrón fuera más 3. Este es mi patrón, más 3. Ojo, que no es solo 3, porque si fuera solo 3 sería de repetición de números, y sería 3, 3, 3, 3, 3. No me sirve. De adición más 3, partiendo desde el 5. Eso quiere decir que mi secuencia entonces, el primer término es 5. El segundo término entonces va a ser 8. ¿Cómo supe que era 8? Porque de 5 a 8 sumé 3. El tercer término, o sea, la tercera posición en la cadena de datos, sería 11. ¿Cómo lo supe? Porque del 8 le sumo 3, llego a 11. El siguiente entonces sería 14. Lo mismo, porque 11 más 3 sería 14. Si se fijan, siempre la diferencia entre el primer y el segundo término fue 3. Entre el segundo y el tercero fue 3. Entre el tercero y el cuarto fue 3. Siempre mantuve esa diferencia entre un término y otro. Veamos un ejemplo de sustracción. Por ejemplo, menos 4. Y lo voy a comenzar de 20. Ya, menos 4 comenzándolo en 20 quiere decir, mi patrón es menos 4. Mi primer término es 20. ¿Cuál es el término que le sigue? Entonces sería 20 menos 4, sería 16. Luego, del segundo término al tercero, 16 menos 4, otra vez, sería 12. Y 12 menos 4 sería 8. Puedo continuar si yo quisiera, la verdad es que con 4 ya basta para demostrar cuál es la secuencia. Entonces, la diferencia entre el primer término y el segundo fue de 4, que fue disminuyendo. Entre el segundo y el tercer término, nuevamente de 4. Entre el tercero y el cuarto término, también fue de 4, disminuyendo. Estos aumentaban, estos disminuían. Pero la diferencia fue siempre la misma. Siempre tuvo 3 de diferencia, siempre tuvo 4 de diferencia. Pero asimismo existen los que cambian la diferencia, que no son de este tipo. Que puedo hacer que al principio tuvo una diferencia de 4 y en el siguiente tuvo una diferencia de 8. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, de multiplicación por 5. Ese es mi patrón, por 5. Y lo voy a comenzar desde el 1, porque quiero hacerlo fácil. Mi primer término es 1. El primer dato de la cadena es 1. Y como está por 5, significa que sería 1 por 5. 1 por 5 sería 5. Mi segundo término es 5. Mi tercer término sería entonces 5 por 5. Y eso es 25. Y mi tercer término sería 25 por 5. Lo que es 125. Si se fijan aquí, la diferencia entre este y este fue de 4. Porque 5 menos 1 sería 4. Pero entre 25 y 5 serían 20. Y entre 125 y 25 serían 100. Es decir, como que yo tuviera 100 unidades entre medio entre un número y otro. Eso quiere decir la diferencia, la resta entre un número y otro. Por lo tanto, aquí la diferencia fue cambiando. Fue 4, 20, 100. Por eso es que decimos que este sería un patrón de tipo operación numérica que cambia la diferencia específicamente de multiplicación. Era por 5. Así nos podemos dar cuenta, cuando nos ponen la secuencia, cuál es el patrón. Yo me fijo si es que mantiene la diferencia, entonces solo tengo la opción de que sea adición o sustracción. Y si cambia la diferencia, solo tengo la opción que sea multiplicación o división. Si aumenta en los números naturales, entonces va a ser, si mantiene la diferencia y está aumentando, va a ser de adición. Si mantiene la diferencia y está disminuyendo, va a ser de sustracción. Estos los números naturales, que son los que ustedes en general trabajan en este nivel. Si cambia la diferencia y va aumentando, va a ser de multiplicación.
Y si cambia la diferencia y está disminuyendo, va a ser de división. Veamos el ejemplo entonces. Por ejemplo, fácil, dividido en 2. Ese es mi patrón, dividir por 2. Y lo comienzo desde 40. $40 dividido en 2 sería 20. 20 dividido en 2 sería 10. Y 10 dividido en 2 sería 5. La diferencia aquí entre 40 y 20 serían 20. Entre 20 y 10 serían 10. Entre 10 y 5 son 5. Fui restando. 40 menos 20, hay 20 de diferencia. 20 menos 10, hay 10 de diferencia. 10 menos 5, hay 5 de diferencia. La diferencia fue cambiando, sin embargo fue disminuyendo. De hecho, del 40 llegué al 5, disminuí el número. Por lo tanto, sería patrón de operación numérica que cambia la diferencia de tipo división. Y asimismo también puedo tener patrones que sean otros tipos. Por eso le puse la categoría otros y no voy a dar un ejemplo específico, pero se los puedo mencionar como los que repiten o los que mezclan la repetición y una operación numérica. Por ejemplo, que sea algo así como 2, 2 más 1, 2, 2 más 1 y así. Que en el fondo y se mezcla. O por ejemplo los que mezclan operaciones numéricas, que primero suman 2 y le restan 4. Y luego lo multiplican por 3. Y así. Ese tipo lo van a ver cuando estén un poco más grandes, pero aún así quiero mencionárselos para que sepan que existe siempre más conocimiento que el que ustedes ya van teniendo. Eso, espero haberles ayudado y cualquier cosa me la dejan en los comentarios. De todas maneras, hay un video muy parecido a este que es de cuarto básico, que no se preocupen, si es que algo no les quedó claro, tal vez en el de cuarto lo pude explicar mejor y lo podrían ver. Un beso grande, cuídense mucho, chao.